Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Quiero compartir hoy día la palabra del Señor. Bueno, a eso vine, ¿verdad? No vine a hablar de mí, nada, de la palabra. Hay un texto que no es la palabra hoy día, pero algo me ha puesto en mi corazón el Señor estar compartiendo de vez en cuando, leer ese verso que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 5. También estamos esperando a los varones para el seminario de varones, ya 9 en la tarde y 10 de junio en Quillota. Ya vienen, estamos anunciando que vienen algunos hermanos, creo que por lo menos vienen 5 personas de Vallenar, wow. O sea, de lejos, ¿verdad? Vienen de lejos de allá. Y de Ovalle también vienen, ya, unos 10 varones también de Ovalle, más San Felipe, Catemu, Viña, Calera y Quillota. Así que los varones de 16 años para arriba los estamos recibiendo. ¿Amén? ¿Qué le pasó a pastor? Hebreo 11:5. Pero no es el texto que vamos a predicar, por si acaso. Solamente quiero leerle eso. Porque aquí dice la palabra del Señor por la fe. ¿Ya? ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Se lo llevó Dios. Eso dice el texto, ¿verdad? Y antes de que fuese llevado, o fuese traspuesto, o fuese arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora la pregunta es cómo Enoc, todavía no ni existía. ¿Cómo Enoc agradó a Dios? ¿Ya? Obviamente yo creo que era un hombre justo, un hombre recto, todos los adjetivos que era ponerle buenos a él. Pero la clave, escúcheme, porque esto es clave para su vida. Es clave para su vida, es clave para mi vida, para caminar, para movernos, para avanzar, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, es lo que dice el verso 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Enoc no hubiera sido un hombre Enoc no hubiera sido un hombre de fe, es imposible que hubiera agradado a Dios. Por bien que se hubiera portado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo creo que Dios está demandando fe de la iglesia. Amén. La Escritura dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Y nuestra sociedad es una sociedad cada día más incrédula. Más incrédula. Hace un tiempo atrás teníamos gobernantes que decían que eran católicos, ¿verdad? Iban a misa. Eran pechoños, decimos nosotros. Pero hoy día tenemos gobernantes que dicen que ni siquiera saben si existe o no existe Dios. Entonces es necesario que la iglesia se revista de fe. Amén. De fe. Amén. ¿De qué debemos revestirnos? De fe. De fe. De fe. La iglesia está puesta aquí para creer. Para creer. Y para creer yo necesito fe. Ahora sí vamos a la palabra.
Y la palabra está en el libro de Marcos capítulo 5. Y también vamos a hablar de fe en esta palabra. Y de mucha fe. 5, verso 21. Marcos 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. Porque decía: si tocare, se me perdió. Sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Padre bueno, gracias. Gracias por estar aquí esta tarde. Honramos tu nombre, cariñoso Salvador. Invocamos esta gracia maravillosa y extraordinaria que usted tiene para nuestras vidas, y suplicamos esa presencia tuya que está aquí, pero que ahora, Dios, tú puedas ministrar esta palabra a nuestros corazones. Yo sé, Dios, que tú quieres que hoy día la iglesia crezca en fe, porque la única forma, Dios, de ser gratos a ti es cuando tenemos fe. Si no hay fe, no puedo ser grato. Dios, ayúdanos a creerte. Ayúdanos a creerte. Te decimos, como dijo ese hombre:
cuando estaba con el muchacho y descendiste del monte y no habían podido liberarlo los discípulos. Y tú lo desafiaste a la fe y él te dijo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdanos, Dios, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, de este texto, este pasaje bien conocido de la Escritura. Y de ello quiero traer centrarme en dos puntos, en dos formas de ver esta historia, ¿ya? Uno, hablaremos, hermanos, de una fe espontánea y de una fe que es demandada, ¿ya? Una fe espontánea y una fe que es demandada. Y espero que podamos estar atentos y el Señor, por su Espíritu, pueda ministrar a nuestra vida. Encontramos dos personajes, un hombre que se llama Jairo, que es un principal de la sinagoga, y una mujer que no se nos dice el nombre. Es una mujer incógnita, una mujer donde no aparece el nombre de esta mujer. Pero, sin embargo, tenemos el testimonio de esta mujer que nos impresiona a todos nosotros. Vemos entonces, lo primero que veamos esta fe espontánea, que yo la veo en esta mujer, que el texto dice que es una mujer que está enferma y que tiene un flujo de sangre, tiene una hemorragia interna, ¿ya? Y esta mujer no solamente tiene una hemorragia, sino que esta hemorragia, este flujo interno, lleva 12 años de hemorragia. Después esta mujer, dice el texto, hermanos, que fue al médico. Porque cuando estamos enfermos, ¿dónde vamos? Al médico, ¿ya? Al médico. Entonces, el médico o los médicos buscaron, le pidieron todos los exámenes, porque eso hacen los médicos, pedir muchos exámenes, y, ¿verdad? Lo llevó, pero al final ningún médico le daba la respuesta que ella necesitaba y principalmente el remedio que la sanara. Eso permitió que la mujer fuera empobrecida, porque dice que gastó todos sus recursos yendo a los médicos. Y 12 años yendo a médico, hermano, ay, ¿verdad? Entonces, así está esta mujer. Esta mujer no solamente tiene este problema ahora físico, sino que tiene un problema monetario, está empobrecida. Pero no solamente eso. Cuando nosotros vemos el texto, tenemos que ver a una mujer que está alejada de toda dignidad. Esta mujer llegó a ser una mujer indigna, porque de acuerdo a la ley, esta mujer que tenía este flujo, esta hemorragia interna, era una mujer inmunda. ¿Ya? Esta mujer inmunda que seguramente, hermanos, ya estaba lejos de su familia. O sea, ella no podía tener contacto, no podía relacionarse con su esposo, no podía tener intimidad con su esposo, nada de lo que ella acostumbraba. Peor aún, esta mujer no podía ir a la sinagoga ni al templo, podía estar esta mujer porque era considerada una mujer inmunda. Pensemos, y creo yo, el doctor Sañay seguramente ha compartido el texto alguna vez por acá y ha dado mucho más antecedentes médicos de esto, pero yo me imagino que una mujer que tiene un flujo constante, una hemorragia constante, tiene que haber estado muy débil, ¿verdad? Anémica. Tiene que haber estado así, ¿ya? Porque era fuerte, porque vamos a ver que cuando ocurre el milagro ella se da cuenta inmediatamente. Ella sabe inmediatamente que cesó, o sea que era algo constante. Fuerte lo que ocurre en esta mujer. Pero hay un día bendito. ¿Cuál es el día bendito? ¿Cuál es el día de gloria? ¿Cuál es el día maravilloso? El día que esa mujer, insisto, botada por allá, caminando sola por los caminos, indigna totalmente, oyó hablar de Jesús, el ungido, el Hijo de Dios. Porque ese día es un día de gloria. Por eso también reviste tanta importancia lo que mi pastor compartía. Les invitaba a todos ustedes a sumarse, a ir y hablar acerca del Señor. Porque ese día puede ser el día que cambie totalmente a una persona. Ella escuchó. ¿Por qué es importante que ella haya escuchado? Porque
en el libro de Romanos, capítulo 10, si no me equivoco, el verso 17, dice que la fe, lo que le hablé recién, lo que tuvo Enoc, lo que tuvieron muchos hombres, y Dios busca y dice si habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Y usted me dirá, pastor, pero si ahí no estaban predicándole. No, porque los hechos que nosotros tenemos escritos acá iban volando, iban caminando de boca en boca. Se iba proclamando. ¿Qué escuchó la mujer? Jesús de Nazaret está haciendo milagros. Quizás ya había transcurrido lo que ocurrió un día o 2 días atrás, al otro lado del mar de Galilea, cuando Jesús libera al endemoniado gadareno. Es posible que haya corrido la voz y haya dicho: Jesús hizo un milagro extraordinario. ¿Se acuerdan de ese endemoniado, de ese que no lo podían atar ni con cadenas? El Señor Jesús lo liberó. La mujer escucha. Y cuando escucha con atención, porque de eso se trata, de escuchar con atención la palabra de Dios, las noticias de Dios, el evangelio son buenas, alegres de salvación, son noticias del cielo viniendo a la tierra. Ella escucha con atención y eso le produce o le inyecta algo que se llama fe. Amén. Fe. 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 Ella creyó. Y cuando ella escucha que Jesús va pasando por ahí, va pasando por donde ella estaba, o ella escucha ese bullicio, porque donde estaba el Señor Jesús había multitudes que lo apretaban. El texto dice que una multitud apretaba al Señor. Ella dice en sí, hermanos, si tan solo yo tocare el borde de sus vestiduras, seré sana de este azote. ¿Cómo veía la enfermedad de ella? Como un azote. Los azotes son dolorosos. Los azotes son complicados en la vida. No sé si alguna vez a usted en la antigüedad, ¿verdad?, que tenemos algunos años, nos llegó algún azote, algún correazo de nuestros padres. ¿Sí? Dolían. Y algunos hombres tristemente y mujeres tristemente en la antigüedad, hermanos, se ensañaban con sus hijos y los marcaban con eso. Un azote es doloroso, un azote es complicado, pero así veía, para que entendamos cómo se sentía esta mujer. Ella dice: si yo tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Amén. Ella creyó. Y la fe, hermano, aquí nos da este indicio que la gente de fe tiene un hablar diferente. Porque seguramente antes que ella escuchara hablar del Señor, antes que se diera la fe sobre su vida, seguramente el hablar de esta mujer era pesimista. Porque cuando usted está por 12 años batallando, luchando, y nada cambia, es muy difícil que usted se mantenga con su ánimo arriba. Y seguramente le decía: pero vaya usted ahí, tiene tal doctor. Y ella decía: no, ya no quiero más con doctores. Hágase esto. No, yo no quiero más con esto. Este es mi desdicha, esto es mi desgracia, este es mi destino, si quiere. O en términos modernos dicen: este es mi karma. Si quiere, ahí. La mujer metida en esto. Pero cuando escucha hablar de Jesús, cuando escucha que Dios hace obras extraordinarias, la mujer dice: si tocare tan solo el borde de su manto. Le estoy queriendo decir que cuando hay fe, tiene que evidenciarse por nuestra manera de hablar. Y muchas veces la iglesia no tiene un lenguaje de fe, tiene un lenguaje pesimista. Tenemos un lenguaje pesimista, tenemos un lenguaje de gente incrédula. Pero nosotros no estamos para mirar las circunstancias o ser guiados por las circunstancias. Nosotros estamos para ser guiados por Dios. Cuando cantamos, hermano, puede ser un momento de emoción. Tiene que ser momentos de convicciones. Cuando cantamos, milagros pueden suceder.
Su Espíritu está aquí, es porque Él está aquí. Amén. Porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Y donde está Dios, algo tiene que suceder. Amén. Un encuentro con Dios nos cambia. Amén. Y a veces nos aletargamos y no le pasa solo a usted o a usted. A mí también me ha pasado. Yo doy gracias a Dios porque he estado viviendo un tiempo de renuevo bien especial. Pero son complicados los tiempos de renuevo con Dios, por hermano. ¿Sabe por qué? Porque generalmente Dios nos confronta con nosotros mismos. Y ahí le fallamos, por hermano. Y ahí uno tiene que estar quebrantado. Y ahí uno tiene que estar, hoy tengo que cambiar esto. Y tiene que cambiar para ir por más. ¿Es así o no? Es así, hermano. Es maravilloso estar con Dios. Pero a la vez complicado. Porque Dios nos quiere alinear siempre. Porque Dios quiere llevarnos por más. Amén. ¿Cree eso, Carolina, no? Amén. Tiene cara, no sé, está creyendo, ¿no? No. Hermanos, la fe, una vida de fe, tiene que llevarnos a hablar diferente, a movernos diferente, ¿ya? Cuando tenemos fe, entonces debemos proclamar que todo es posible. Cuando tenemos fe, declaramos y confesamos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque la Biblia lo dice, no porque por otra cosa, simplemente por eso. Porque la Escritura dice en el libro de Romanos que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 13 de nuevo, dice que la gente caminaba y se movía. E iban de un lado a otro y buscaban una patria, pero no la encontraban. ¿Y qué hacían? Dice que la saludaban, la miraban de lejos y la miraban creyéndolo y saludándolo. Yo no veo todo lo que Dios ha dicho que va a hacer, pero yo estoy mirándolo de lejos, yo estoy creyendo que va a hacer. Yo creo que Dios va a hacer algo grande en Calera. Amén. Por eso pedimos que Dios nos abra una puerta más amplia y generosa para reunirnos. Amén. Por eso. Si no creyésemos eso, ¿para qué pedimos lo demás? Yo creo eso, yo creo que Dios tiene algo más que hacer con nosotros. Que el plan de Dios es mayor que lo que yo veo hasta este momento. Yo he escuchado buenas noticias de acá y me alegra de eso. Pero hermanos, yo creo que Dios tiene más, pero tengo que tener fe. La mujer, porque la fe no solamente es decir, sino que también es accionar. Es accionar, ¿verdad? La mujer entonces se mueve entre la multitud proclamando lo que su corazón le dicta. Si lo toco, seré sana. Si lo toco, seré sana. Yo estoy seguro. Ahí no había nada, no había objeción, no había ni una duda para ella. Y eso lo llevó, hermanos, porque la fe no quiere decir que el camino sea parejito. La fe tiene obstáculos. Y la llevó a pasar por los obstáculos. ¿Qué obstáculos? La gente. La gente era un obstáculo. La gente era un obstáculo. Y pastores amados, a veces la gente, sin despreciar a ustedes, hermanos amados, entiendan, estoy haciendo un concepto espiritual. A veces nosotros podemos encontrar obstáculos en la gente. Y ni siquiera porque se opongan, no. Sino simplemente porque los miramos a ellos, al obstáculo. Pero no estamos para mirar el obstáculo, estamos para mirar a Dios. Amén. De Él tiene que venir todo, de Él fluye toda la gracia. Hermanos, ella tiene que encontrar este obstáculo. Esta mujer, cuando va y activa su fe y se mueve en fe, ella, hermanos, se expone. Recuerde que ceremonialmente era una mujer impura y decía la ley que todo lo que alguien impuro tocare quedaba impuro. Entonces dígame una cosa, ¿quién quería ser tocado por esa mujer? Nadie. Hubieran apedreado a esa mujer, la hubieran golpeado a esa mujer, ¡ay, no quiero que me toques! Nadie quería ser tocado por esa mujer, excepto Jesús. Excepto Jesús, aleluya. La fe, hermano, nos lleva a saltar por sobre los obstáculos. No importa lo que te digan, cree. No importa qué te diga la circunstancia, cree. Amén. Cree afirmado una palabra del Señor.
La mujer va y se acerca. Y ocurre algo especial acá, porque en un momento Jesús se detiene. A él lo aprieta la gente, lo toca la gente. Todos quieren recibir algo del Señor, todos quieren extraer algo de Dios, o que Jesús se dé vuelta y los toque y los ministre. Pero Jesús, Él recibe en este momento un toque. Y eso es extraño, porque el que toca, hermano, generalmente es Jesús. Pero aquí Él es tocado en medio de una multitud que lo aprieta. Y Él reconoce un toque diferente. Él reconoce un toque de fe. Un toque de fe. Hermanos, y ese principio sigue estando presente. En la eternidad está toda la bendición. En el cielo está toda la bendición. El libro de Efesios capítulo 1, verso 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Amén o no? Amén. Recuerde, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Antes que sean aquí, ya son hechas allá. Amén. Ese es el mundo espiritual donde también tenemos que entrar nosotros por la fe. Entonces, ¿quién extrae? ¿Quién recibe? La gente de fe. Amén. Es imposible no hacerlo así. Así se hace. Así se mueve. Jesús entiende que hay un toque de fe. Él le pregunta a los apóstoles, ¿quién me ha tocado? Y una mente natural, una mente racional, en ese momento, como muchas veces nosotros somos guiados, yo tengo mucho problema en eso, por si acaso, yo no me vengo aquí a mostrar como el súper mega creyente, no, ustedes saben que yo no soy así, ¿ya? Yo tengo muchos problemas, a veces estoy orando y le estoy diciendo a Dios, hazlo así, y Dios me dice, cabezón, tienes que entender que no es como tú me dices, es como tienes que escucharme a mí que se hace, eso es diferente, amén. Entonces, he vivido un momento tan especial, hermano, que me arriesgué. Nunca le había dicho esto a Dios. Nunca se lo había dicho a Dios. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya, Señor. Nada. Si yo soy el estorbo, ya, Señor, sácame a mí nomás. Si tú eres... me interesa que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y si yo estorbo, sácame, Señor. Te lo pido. Y estoy ahí. Es difícil pensarlo, pero si Dios quiere y necesita hacer eso para hacer lo que tiene que hacer en Quillote, donde yo me muevo, que lo haga, porque hay algo más grande que uno, es el Señor obviamente y su obra maravillosa y la necesidad de la gente. Hermanos, tenemos que movernos no en lo natural, tenemos que mover lo sobrenatural. Los apóstoles decían, Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué no te das cuenta que todos te aprietan? Y tú nos preguntas, ¿quién me ha tocado? Es absurdo, ¿verdad? La pregunta del Señor. En otra palabra, tiene que decir, no entendemos nada, Señor. ¿Qué te está pasando? Pero Jesús sabía que algo había pasado. Porque poder había salido de Él. Porque una unción había corrido a través de Él y se había esparcido para tocar una mujer. No es visión natural la que necesitamos, es visión sobrenatural. Amén. Cuando Jesús se detiene, la mujer ya sabía que ese flujo de sangre había sanado, pero, como dicen los venezolanos, al toque, ¿verdad? Al toque, estaba sanada, o al tiro, en chileno, fue sanada al tiro, en el momento, en el instante. Y cuando ella se ve descubierta, tiene temor, porque recuerde que era una persona impía. O sea, no impía, sino inmunda. Y ella pudo decir, el Señor se molestó, aunque vio que fue sanada. ¿Y qué ocurre? Que ella pasa por sobre el temor. Ella pasa por sobre el temor. Ella se ve descubierta, pero Jesús pregunta, pero ella pasa sobre el temor. Y cuando pasa sobre el temor, ella se arrodilla, se postra delante del Señor. Y eso quiere decir que ella, en el temor, a ella no le impidió adorar. Porque toda obra que Dios hace, y nuestro Dios es digno de ser adorado, hermanos. Adorado.
ella, al reconocer que un milagro había ocurrido en su cuerpo, se postra y reconoce a Jesús. Tristemente hay gente que ve milagros y no reconoce al Señor. Hemos visto sanidad de cáncer cobrando en la noche. Ha habido gente sanada de cáncer, pero no están adorando, no están glorificando, están disfrutando la vida. Por eso un milagro, hermano, que yo los deseo, yo quiero milagros, yo quiero sanidades como muestra del poder de Dios a esta generación incrédula. Pero un milagro y una sanidad no quiere decir que la gente se convierta. Hay algo más potente y más poderoso y que la iglesia debe anhelar una atmósfera donde Dios se mueva trayendo convicción de pecado. ¡Pam! Eso es lo más importante, porque un milagro, una sanidad a la persona le va a durar hasta que se muera. El arrepentimiento y la conversión le va a durar por la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando la mujer adora, la mujer recibe lo mejor. Amén. Cuando la mujer adora, la mujer recibe lo mejor. Siempre cuando usted adore, hermano, usted se derrama en adoración. No importa si otro no está ahí, no, usted métase ahí nomás, en lo intimidad y acá en lo público igual. Igual. Cuando usted adore, hermano, usted va a recibir lo mejor. Porque la gente que adora está diciendo yo creo. Usted no puede adorar sin creer. Usted no puede adorar sin creer. Usted adora porque sabe que Él es grande, fiel y poderoso, majestuoso, admirable, santo, todo lo que quiera de nuestro bendito Dios, que no pasaremos la eternidad y todavía no acabaremos de conocerlo totalmente. Pero cuando ella se postra, cuando ella tiene esta actitud de adoración, escucha de nuevo la voz de Dios. Escucha la voz de Jesús. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La palabra de paz, la palabra de salvación y la palabra de libertad. Dios, Jesús quiere darnos salvación. Amén, ¿o no? Amén. Si nos vamos, hoy día el Señor viene, todos nos vamos con Él, ¿o no? Amén. ¿Sí? Si hay alguien que no se va con Él, hermano, usted necesita ponerse a cuenta con Dios. Amén. Pero Él quiere darte, hermano, paz. Él quiere darte salvación y Él quiere que seas libre de tu azote. Amén. Hay un tiempo para ser azotado, pero hay un tiempo para experimentar libertad. Amén. Yo creo que este es un tiempo donde Dios está preparando un tiempo de libertad maravillosa, gloriosa y extraordinaria sobre sus hijos. Satanás muchas veces nos azota con enfermedades. Satanás nos azota con dolencias. Satanás nos azota con traumas. Nos azota con temores, con heridas del alma. Pero quiero decirle hoy día en esta casa, hermanos, que hay un toque del Maestro que nos puede sanar y liberar completamente. Alguien diga gloria a Dios. Porque ese es el Dios que adoramos. Amén. La mujer está celebrando, ¿verdad? Pero el texto nos dice que había un personaje que se llama Jairo, se lo dije al principio, que ya había hablado con el Señor. Él dijo, maestro, necesito que vayas a mi casa porque mi hija está agonizando, está complicada. 12 años. ¿Qué edad tiene Gerardito? 2. Le da Gerardito, hermano. ¡Wow! ¿Verdad? Ahí está agonizando la niñita. Está agonizando. Y, hermanos, se produce algo paradójico acá. Porque cuando la mujer está siendo liberada del azote, llega gente donde Jairo y le dice, Jairo, no moleste más al maestro porque su hija acaba de morir. Fuerte, ¿verdad? Fuerte, hermano. Fuerte. Un hijo, hermano, es precioso. Es maravilloso un hijo. ¿Cómo? 12 años, hermano. 12 años, un hijo. En Santiago, en la semana murieron 2 adolescentes cuando fueron a asaltar a un hombre. No se sabe bien las circunstancias, pero le preguntaba a mi esposa y le decía, Romy,
¿Cómo se habrá sentido esa madre? Es que alguien puede decir, es un delincuente, es verdad, un delincuente, una persona que tenía varias cosas por ahí. Pero la madre, y entrevistaron a una tía. Y la tía era muy difícil que pudiera mirar siquiera con la objetividad que uno mira. No podía. Y era la tía. Eran nuestros hijos. Nosotros le enseñamos, le hablamos. No podía. Y como que quería poner en otro lado el contexto. Porque, hermano, es un hijo, es una persona cercana. Jairo recibe un mazazo en ese momento. ¿O no? Pero paradojalmente, hermanos, 12 años atrás, si nosotros pensamos, la mujer empieza con problemas, va al ginecólogo, le diagnostican todo, le dicen, señora, su situación es compleja, es difícil, y empieza este largo calvario para la mujer. Pero sin embargo, en la casa de Jairo, 12 años atrás, él está lleno de alegría, porque sale de la maternidad, sale con su esposa y su hijita en brazo, ¿verdad? La presenta en el templo, todo es alegría, todo es gozo, todo es maravilloso. Está viviendo ese momento. Pero cuando pasan estos 12 años, la mujer por fin se siente que recobra fuerza. La mujer se endereza. La mujer ve que puede tener un tiempo diferente, que puede recuperar su familia, que va a ir a adorar al templo y dar gracias a Dios. La mujer está llena de bendición, pero hay un mazazo que llega sobre la vida de Jairo, que hermano le dice en ese momento que su hija ha muerto. Hermanos amados, así es la vida. La vida, como dijo una querida hermana, Rosmaría Landeros, es cortita, pero jodida. Y como cantó Julio Iglesias hace muchos años atrás, unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Eso es verdad. En la vida nos toca reír y llorar. Tiene eso. Como escribió, ¿no es cierto?, Violeta Parra, la insigne mujer ahí, cantante chilena, ¿verdad? Los dos materiales que tiene mi canto. Lágrimas, ¿no es cierto?, y quebranto. No recuerdo ahora. Ya, me metí mal ahí. Entonces, pero hermano, tiene eso. Y nosotros tenemos que entender que a veces en la vida nos tocan momentos difíciles. El hecho que yo le hable de fe hoy día a usted acá, no quiere decir que en un momento no le pueda tocar la dificultad. Porque hay cosas que van a ocurrir, que van a suceder. Por ejemplo, en Quillota estamos, anoche me escribía Patricia, está a cargo del Ministerio de Alabanza, me decía, pastor, mañana no puedo ir porque mi tata se agravó y un caballero que tiene un cáncer al estómago, por ahí bien complicado. Yo estuve con él el lunes, se veía bien, pero ayer estaba grave, parece que ya le pusieron vías y cosas por el estilo, ella es enfermera, así que puede atenderlo. La mamá de ella le cuesta mucho asumir eso. Pero yo le decía, tiene 87, 88 años. Va a suceder, va a ocurrir que tiene que morir, ¿verdad? Pero la muerte trae llanto, trae dolores, trae dificultad. Y cuando muere alguien, otros van a estar viviendo. También tiene eso la vida. Pero cerramos ese paréntesis. Entonces, en Jairo yo creo que Dios le demanda la fe. Dios le demanda la fe. La mujer fue espontánea, Jesús no tuvo un trato con ella. Pero aquí el Señor le demanda. ¿Por qué? Porque Jairo era un hombre importante. Jairo era un principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir eso? Que Jairo constantemente estaba expuesto a la misma palabra de Dios. Él sabía la profecía acerca del Mesías. Pero en un momento, seguramente Jairo no estaba ni ahí con Jesús. Claro, en un momento Jairo no estaba ni ahí con el Señor. No estaban ahí, quizás decía es un falso profeta, es un charlatán, como había muchos en ese tiempo. Pero cuando viene la hora de la prueba, cuando viene la hora de la dificultad, se caen todos los argumentos. Se caen todos los argumentos. ¿Se acuerda que el diablo le dice a Dios por Job, y le dice piel por piel, algo así dice, ¿verdad?
el hombre dará todo, cualquier cosa si lo tocas, si tocas su cuerpo, va a ir a cualquier lado. Hermanos, cuando hay gente en dificultades, es un buen momento para hablar también, para decirle, puedes haber sido rebelde, pero no tienes posibilidad. Puede que seas un incrédulo, pero ¿y de dónde te vas a firmar? Yo cuando la Millaray, creo que fue el último control que la llevé del niño sano al consultorio, me atendió una señora que era cubana. ¿Cómo está chico? Me dijo. Entonces, cubana, y empezamos a hablar, le conté de la historia de la Millaray, cómo nació y toda la historia. Entonces, ella estaba atendiendo el tema de niño sano, pero era una persona que era doctora en obstetra, gineco-obstetra, algo así. Y claro, y ella empezó a hablarme y compartimos, y en un momento me dice, pastor, ¿sabe usted? Dijo, que yo por formación cubana, ¿verdad? Nosotros somos ateos, no creemos que Dios existe, por la formación que tiene, por el régimen que tienen ellos, ¿verdad? Entonces me dijo, pero quiero decirle, me dijo, mire, escúchame lo que me dijo. Quiero decirle que hay un asunto cuando está el tema del parto, cuando sube la presión, eso y que otra cosa, ella lo llama la tormenta perfecta, dijo ella. Porque es el momento donde uno no sabe qué hacer, dijo. Y llega al pabellón la persona, porque ustedes no sé si saben, pero algunos, la mamá de mi hijo falleció en una circunstancia así. Entonces dijo, es terrible, dijo, no sabemos qué hacer, por dónde agarrar, porque tomamos una cosa y se va por otro lado. Pero en ese lugar, dijo, en los pabellones en Cuba, donde la gente dice que no cree, es donde más se clama a Dios. Ella me dijo, una mujer en ese nivel, digo así, total sinceridad. Hermanos, cuando hay dificultades, la gente va a clamar. Por eso a veces Dios tiene que apretar. Pero la iglesia tiene que estar en un nivel de fe. Yo creo que la iglesia ha fallado mucho, mucho en esto, de no estar en el nivel donde Dios quiere que estemos. Vuelvo al texto. Entonces, este hombre, hermano religioso, quizás se siente seguro, se siente guardado, orgulloso, soberbio, todo lo que pueda haber, y él pensaba que Jesús no era. Pero cuando a este hombre se le torna, ¿no es cierto?, el día a un gris oscuro, en tinieblas, se acabó todo, Jesús lo confronta. No es mala, ¿verdad? No retándolo, sino incluso animándole. Y Jesús le dice esta palabra, no temas. ¿Pero qué le pide? Creer, pues. No temas. Cree solamente. Pero él podrá decir, pero se murió. Te estoy diciendo que no tengas temor. Solo tienes que creer. No temas, cree solamente. Diga conmigo, no temas. Dígaselo a su hermano, mire a su hermano, mírelo ahí. Diga, no temas, cree solamente. No temas. Cree solamente. Cree solamente. No temas. ¿Por qué, hermano, no tenía que temer? Porque el temor y la fe no corren juntos. No corren juntos en nuestros corazones. Se nos demanda creer solamente. Jairo cree, obviamente, en el Señor. Cree. Jairo cree. En medio de todas las voces contrarias. Van a su casa. Jesús entra, ¿verdad? Con él, su esposa, con Pedro, ¿no es cierto? Con Santiago y con Juan. Y deja todo fuera. Y cuando está delante de la niña muerta, porque la niña está muerta. Pero el Dios que adoramos es un Dios que da vida a los muertos. Le dice y le declara la palabra, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña en el acto mismo se puso de pie. Se levantó. ¿Puede creer eso? Amén. Pues si no lo creemos, estamos mal. Estamos mal. Tenemos entonces, hermanos amados,
¿Qué hacer? Creer solamente. Ahora es fácil creer cuando hay posibilidades. Lo complejo es creer cuando no hay posibilidades. Cuando no hay posibilidades humanas. Mientras Dios, hermanos, no dé su última palabra, aún puede ocurrir un milagro. Amén. Es más, puede que no ocurra y usted lo vea, pero Dios va a hacer algo. Leí un testimonio misionero la semana, que lo había escuchado antes y lo había incluso compartido en la iglesia en Quillota, y dice que al Congo belga fue por allá por el año 1800 y tanto creo que fue una pareja, dos parejas de suecos, y les fue tan mal que una pareja se devolvió y una quedó en el único lugar que le permitieron estar fuera de una tribu, en un cerro. Y dice que no podían tener contacto, el jefe de la tribu les prohibía a la gente relacionarse con eso, y con la única persona que se relacionaron fue con un niñito chico, un niñito que venía a venderle huevos a la pareja. Y estaban ahí, hicieron una choza y todo el asunto, y ahí vivían y clamaban a Dios y todo. Y se embarazó la señora y tuvo una guagüita ahí. Y a través de ese niñito, el jefe permitió que una partera la ayudara. Pero pocos días después, no sé, días o meses de nacida la niña, la mujer contrajo malaria y murió. El hombre se regresa con un hijo mayor, esa niñita se va a regresar y dice que una pareja, me parece que la misma pareja se había devuelto antes, pero estaba en África todavía, le pide que esa niña se quede con ellos. Y él le dice, yo no sé qué hacer, te la entrego. Entregó su hija. Se devuelve a Suecia. Pasa el tiempo y los misioneros que reciben a esta niña mueren también en África. Y ella la adoptó otra familia y se la trae a los Estados Unidos. En Estados Unidos ya crece, se casa, no tiene historia, no tiene nada. Con el pasado se da cuenta, nomás que tiene vagos recuerdos ahí. Y un día dice que él se casa con un cristiano, director de un instituto bíblico, si no me equivoco, y viene, hermanos, llega a su casa un reporte en sueco y habla de algunas cosas, de su historia prácticamente, sale ahí, en ese lugar. Entonces, y dice que hermanos, el hombre, el papá de esta mujer, ahora está apartado del Señor, se convirtió en un hombre alcohólico, resentido totalmente con Dios. Totalmente. Entonces la mujer es intrigada y empieza a mirar y logran, en un momento, la iglesia parece le da una posibilidad de ir a Suecia. Y recorre algunas cosas ahí. Y hay dos cosas tremendamente... No, perdón. Viene un negro africano allá a Estados Unidos, de raza negra, viene ahí a Estados Unidos, y ella se contacta porque viene del Congo, ahí está. Entonces ella le pregunta y le dice algunas cosas, quién era, dónde venía y todo el asunto, y cómo conocía al Señor. Y el hombre le dice, cuando yo era un pequeño, llegó un matrimonio sueco, que hicieron una choza lejos de la aldea, y yo le iba a vender huevos, y tenía una niñita. Ella se quebranta y dice, yo era esa niñita. Y dice el hombre, yo a través de ella me convertí, porque la mujer logró guiar a ese niño, ahora que me acuerdo, logró guiar a ese niño a los pies de Jesús, el único fruto que hubo, el único fruto. Y dice que después que murió la mujer, él recibió un toque de Dios y toda la aldea se convirtió al Señor. Y tenían ahora miles de creyentes a través de esa línea que salió de ahí, miles de creyentes al interior del Congo belga, hermanos, creyendo en el Señor, y este hombre había fundado hospitales, había fundado escuelas en el Congo. Entonces ella es impactada y ahí logra ir a Suecia y busca a otros hermanos que tenía, pues el hombre se había casado de nuevo, lo logra conseguir y un día logra llegar delante de su padre, que estaba alcoholizado y desahuciado prácticamente por los médicos. Y dice que cuando llegó, el hombre llora porque ella le dice, yo soy esa persona, se quebranta el hombre, ahí un hombre arruinado totalmente,
Y ella le dice que Dios, y cuando le menciona a Dios, el hombre tira una botella, no quiere nada con Dios. Pero le dice, le cuenta esta historia que le estoy diciendo yo. Y el hombre se quebranta. El hombre se reconcilia con Dios. Pasaron un par de meses y le llegan las noticias que había muerto. A mí me impactó eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el hecho de tener fe nos abre el cielo, pero nos abre la realidad de Dios, y la realidad de Dios no siempre se ajustan a las nuestras. Porque ese matrimonio, esa mujer dio la vida. Esa niña perdió su infancia con sus padres. Ese hombre no soportó eso, pero el fruto de todo eso, en la eternidad se lo van a mostrar. Y le van a decir, aunque no lo entendiste, aunque no lo comprendiste, pero valió la pena. Porque miles de personas llegaron a través de eso a la eternidad. Fe. 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 La fe actúa de muchas formas, querido hermano. Por eso la fe, hermanos, parte de confiarnos en Dios. De arrojarnos en los brazos de Dios. Y decir, Dios, yo no sé cómo. Yo imagino al hombre, esta niña está muerta, pero no temas, cree solamente. Hermano, la gente se reía porque habían contratado llorones, gente que iba a lamentarse, lloraban profesionalmente ahí y se reían de si está muerta. Pero Jesús está diciendo, no temas, cree solamente. Y cuando le habla a la niña se levanta. Hermanos amados, tenemos que creer, aunque se acaben todas las posibilidades humanas, mientras Dios nos dé su última palabra. Y quizás su última palabra la vamos a conocer en la eternidad y no acá. Como este matrimonio, hermanos. Queridos hermanos amados, ¿dónde estás esta tarde? ¿Dónde estamos esta tarde nosotros? ¿Qué es lo que Dios te dice a tu corazón? Solo quiero decirte que el cómo se hace, los recursos, las posibilidades, no me pertenecen a mí. Si pertenecieran a nosotros, hermanos, estamos totalmente perdidos. ¿Cómo peleamos con todo lo que hay? ¿Cómo cambiamos la historia con todo lo que hay? ¿Cómo cambiamos esta sociedad con todo lo que hay? Si dependiera de nosotros, mejor cerremos, pastor, nos vamos y dormimos hasta las 12 y nos llevan desayuno a la cama o llevamos nosotros. Mejor, no. Pero no son las posibilidades mías. No son las posibilidades de pastor Sañay. No son las posibilidades de pastora María Rita. No son sus posibilidades. Usted es un instrumento en la mano de Dios. Dios puede usarlo poderosamente y Dios levante a cada uno de ustedes con un poder admirable. Pero las posibilidades no comienzan ni terminan en usted ni en mí. Gloria a Dios por eso. Sino que las posibilidades le pertenecen a Dios. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Voy a ir a almorzar. No ahora, después que termine de predicar. Y después voy a ir hacia Catemu. En Catemu comenzamos porque se murió alguien. En Catemu comenzamos en un velorio. En Catemu se abrió una obra, hermano, a partir de gente que lloraba tristemente la partida de un hombre que estaba sirviendo a Dios. Pero de ahí Dios está levantando y hay un mover precioso en ese lugar. Algo va a pasar ahí, en ese lugar, como en muchos lugares, pero hay algo que va adelantado. Yo percibo eso en ese lugar, para la gloria del Señor. Ese lugar fue cuando hace años atrás estábamos en un lugar pequeño. Hay un grupito, unas 8 o 10 personas nada más, no una iglesia grande, pequeñita. Hermanos, estábamos terminando el culto, Yo estoy orando, al final del culto, orando. Dios testigo de lo que digo, que no miento ni le añado. Hermano, estoy diciendo, digo esto. Así, Señor, haz temblar este lugar. Haz temblar este lugar y que lo que hagas aquí descienda por el valle hacia abajo. Termino de orar en el nombre de Jesús, amén. ¿Y sabe qué pasó?
Tembló y fuerte, hermano. Fuerte, ¿verdad? Porque cuando veníamos hacia acá, habían piedras botadas, todo el asunto. La Sofía, que estaba en el cine ese día acá, a la persona que andaba con ella le cayó de esos pechos que hay, de esos de Plumavit, le cayó acá, le quebró aquí. Fue fuerte ese día, un día domingo, no me acuerdo cuándo fue ya. Pero hermano, y yo digo, ¿fue casualidad eso, hermano? ¿Es casualidad o no? Yo creo que no. Usted ya lo que quiera, yo no creo que sea casualidad. Yo creo, y tampoco me creo que yo soy el que hago temblar, tampoco, hermano. Es Dios el que manifiesta su gracia y su poder, amén. Hermanos amados, ¿por qué, hermanos, tenemos que creer? Cuando todas las circunstancias digan que no se puede, tenemos que declarar que el Dios que adoramos es aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. La Biblia, mi Biblia, su Biblia, dice que el Señor cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Amén o no amén? Cargó nuestras enfermedades, amén, nuestras dolencias, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Amén o no amén? Amén. Pregunta, ¿cuándo lo hizo? Cuando murió. Entonces para nosotros es fácil. Sí, el Señor lo hizo allá, todavía no existía ya. Pero pensemos en dos cosas. Estoy muy largo para eso, ¿no? Bueno, no me ven nunca, así que aprovechen. Entonces, hermano, mire, usted tiene que pensar esto. 700 años antes. 700 años antes que Jesús tuviera, el profeta, permíseme, el profeta está diciendo, el Señor cargó. Ni siquiera está hablando en futuro. El Señor cargará. No dice el Señor cargará. Dice el Señor cargó. Antes que fuesen. Porque antes que fuese usted concebido en el vientre de su madre, Dios le conoció. Amén. Antes que tuviera ese dolor, sabía Dios que lo ibas a tener. Pero antes que te enfermaras, Dios sabía eso. Pero antes que ocurriera todo, el Señor ya lo solucionó. Amén. ¿Está hecho o no? Amén. Sí, está hecho, porque la Biblia lo dice. El Señor lo dice. Tiene que actuar en fe. Tiene que creerle a Dios. Creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Creer que Dios ya lo hizo. Es más, ya lo hizo. Usted no tiene... Ay, Señor, por favor, cargue esta enfermedad también. Oye, cabezón, ya lo hice. Ya lo hice. ¿Ya? Él cargó nuestras enfermedades antes que se manifestase esa enfermedad, antes que se manifestase esa situación, Dios la cargó sobre su cuerpo, aleluya. La batalla se libre en lo espiritual, no en lo natural. Amén. Amén. Hermanos amados, la debilidad que tenemos nosotros, tenemos que confrontarla en el poder de Dios. En el poder de Dios. Fe. Fe. Es fe. Pero me gusta pensar que la fe me dice que los recursos o la solución no depende de mí. Depende de Dios. Depende de Dios. Y Dios ya lo hizo. Y Dios ya está dispuesto. Y Dios quiere obrar. Y Dios quiere llevarnos por algo más. Para su gloria. Para su honra. Para su honor y su alabanza. Ese ser amado que parece que es imposible que crea. Que es imposible que crea. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. He visto obras tan... Le contaba recién a una hermana en Quillota. Porque Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Fiel. Y yo, ¿cómo Dios lo hace? Yo no lo sé. Una querida hermana en nuestra iglesia, la hermana Inés Aguirre, que está en la presencia del Señor, su hijo Fernando, tuvo meningitis, así que se quedó como un niño Fernando, el viejito Fernando, un adorador maravilloso. Ella tenía, sus rodillas se le salían a la hermana Inés. Ella usaba unas cosas así para apretarse las rodillas. Su columna médicamente estaba cortada. Ella sufría mucho. Y vivía muy sola. Y cuando hablo de ella no voy a idealizar a una mujer, porque ella tenía problemas de carácter fuerte y tenía serios problemas con la única hija. Tenían problemas, estaban distanciadas. Yo le iba a visitar, hermano, vivía casi en el Chiquero. Era complicado, pero iba a verla. No sabía ella qué iba a suceder y principalmente qué iba a suceder con su hijo cuando ella se muriera. No sabía.
Por ahí tenía una familia en Santiago, cuando se empeoró todo, se la llevaron, vendió su casa, la estafaron por ahí, y toda la historia, le perdimos el rumbo. Y mamá la estimaba mucho, y por ahí un querido hermano Guillermo Silva, un hombre callado en la iglesia, pero tiene un corazón de oro, maravilloso el viejo ese. Hermanos, la contactó y supimos que estaba de regreso en Quillota. Pedimos ir a ver. Llegamos a la casa, la hija no nos recibió muy bien, y donde menos yo pensé que esa mujer iba a estar bien, la encontré en una pieza nuevecita, una cama impecable, ella limpiecita y atendida por su hija. Por su hija. Y la besaba y le decía mi viejita, y la cuidó, nunca, tiempo estuvo postrada, ni una escara le salió. ¿Cómo la cuidó? Hermano, y yo digo, si yo dijera, hermano, yo veía posibilidad humana, no había. Pues yo sé la historia. No habían posibilidades humanas. Pero esa mujer sirvió a Dios. Esa mujer era creyente. Esa mujer no tenía problemas con sus rodillas, diciendo, ay, que estoy tan enferma, pastor, no puedo. Esa mujer lloraba por ir a la iglesia. Esa mujer lloraba y decía, Señor, dame salud, dame fuerza para ir a ver a mis viejitos del cáncer, porque a ella le gustaba esa obra social. Y decía, ¿cómo si usted estaba que la atiendan? Pero ella quería ir. Hermanos amados, pero yo vi la gloria de Dios. Y la preocupación que tanto tenía, ¿qué iba a hacer de su hijo? Fíjese que ese hijo murió en la misma cama de la mamá, rodeado de cariño, que yo lo vi. Yo fui testigo de eso. El Fernandito, ahí estaba, cuidado por su hermana, por su sobrino, amado por sus sobrinos nietos, rodeado de gracia. ¿Por qué? Porque humanamente no habían posibilidades. Humanamente usted no hubiera encontrado por dónde. Pero esa mujer creía en un Dios grande. Esa mujer creía en un Dios poderoso. Esa mujer gastó mucho tiempo de su vida honrando y glorificando al Dios del universo. Cuando se acaban tus posibilidades, comienzan las posibilidades de Dios. Amén. Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios. Y el Señor Jesús está dentro de su corazón. Y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial. Y por eso lo invito a que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Camino harás, aunque no lo pueda ver. No lo sé explicar, tú dices que esto es fe. Si me estoy ahogando en la tormenta,
Sé que aún cumples tu promesa y en mi final es un futuro para mí. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo